Hola, vamos a estudiar en este video cinemática de cuerpo rígido y damos paso al movimiento rototrayectorio, que es el caso más general. Ya hemos abordado, de hecho, en los videos anteriores, los movimientos trayectorio, rotatorio, polar, ¿verdad? Y este caso, que ya combina todos los anteriores, se denomina el movimiento rototrayectorio, ya que abarca tanto rotación como traslación, y de hecho es el caso general de movimiento en el espacio. El movimiento general de un cuerpo rígido en espacio 3D posee este grado de libertades, ¿verdad? Este grados de libertad, donde tres de ellos, ¿verdad? Tengo tres que se llama tres grados de libertad de traslación y tengo tres de rotación, ¿verdad? Tres de traslación y tres de rotación. Este, esa traslación es representado muchas veces por este punto O', ¿verdad? Que es un punto punto que yo deseo conocer su ubicación en el espacio, por lo tanto ocupo saber los datos de X, Y y Z, pero a su vez el cuerpo puede rotar, ¿verdad? Y entonces ocupo conocer los tres ángulos, ¿verdad? De rotación respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, para poder conocer la posición de cualquier punto P del cuerpo en el espacio. Entonces, para estudio del movimiento rototrayectorio, igual partimos desde la definición o de encontrar cómo se expresa la posición del punto P, ¿verdad? Que es un punto del cuerpo rígido en el espacio tridimensional, ¿verdad? Y aquí, como mencionamos, vamos a basarnos en un punto conocido, ¿verdad? Ese punto O', aunque aquí está dibujado como para un cuerpo rígido, en una forma totalmente arbitraria. En realidad, ese punto O', donde, donde me baso yo, ¿verdad? Como donde es un punto de referencia para este cuerpo. Este punto O', generalmente en un problema práctico hay que buscarlo eh, en alguna parte, digamos, del cuerpo rígido donde los datos eh, son conocidos, ¿verdad? Se conoce, por ejemplo, la aceleración, se conoce la velocidad de ese punto en específico y después puedo entonces partir de ello, conocer a través de las relaciones que vamos a derivar acá, la velocidad y aceleración del punto P, que es un punto de interés, ¿verdad? De conocer su velocidad de aceleración. Pero igual partimos entonces de esta posición del punto P, ¿verdad? Un punto P. Entonces, el vector posición, ROP, ¿verdad? Que parte de ese origen O, un punto fijo en espacio, hasta el punto P, que es un punto del cuerpo rígido. Un punto P es un punto cualquiera, ¿verdad? Del cuerpo rígido. Ese vector ROP puede ser descompuesto, ¿verdad? Como la suma de los vectores ROO', ¿verdad? De esta referencia externa fija hasta ese O', que es el punto. Se puede decir que aquí es O', donde está, se puede decir que hay una terna solidaria, ¿verdad? Una terna, digamos, IJK aquí. Es el punto de referencia, ¿verdad? Un punto de referencia. Si quisiera, puedo poner también una referencia IJK, solo que aquí en ese caso no es necesario todavía, ¿verdad? Pero en realidad ese es el punto de referencia, ¿verdad? El móvil que está anclado en el cuerpo rígido que se llama O'. Entonces, siempre voy a basarme en este punto O' para llegar a punto P. Por lo tanto, vector posición de P, ¿verdad? Que es esencialmente ROP, se puede escribir o expresar como RO', ¿verdad? Desde referencia externa fija hasta la referencia anclada en el cuerpo rígido O', y después de O' hasta P, ¿verdad? Entonces, escribiéndolo de esta forma, se ve así, ¿verdad? Se ve así. Y este último, RO'P, ya que es un cuerpo rígido, ¿verdad? Podemos separarlo en magnitud y dirección, ¿verdad? Magnitud entre O' y P es constante, esa magnitud es invariable porque es cuerpo rígido. Y este vector unitario, ¿verdad? Indica la dirección de O' a P. Y este vector unitario, ¿verdad? Si el cuerpo rota en espacio, su derivada no es igual a cero, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, esa es la expresión de posición
del punto P en cuerpo rígido. Ahora para encontrar la velocidad del punto P, simplemente derivo, ¿verdad? Derivo vector posición, derivo entonces esta suma de vectores, derivo RO' y también RO'P. Esta derivada de RO', ¿verdad? Esencialmente es la derivada de ese vector posición. Como O' es un punto de cuerpo rígido, esencialmente esto se convierte en la velocidad, ¿verdad? De O'. Y después la derivada de O'P, que es la derivada de ese vector. Como ya mencionamos, ¿verdad? Su magnitud es constante, no cambia en el tiempo. La derivada de ese vector RO'P queda simplemente la derivada de vector unitario en cuando cambia de dirección. Y la derivada de un vector unitario ya la hemos definido, ¿verdad? En el video anterior sobre movimiento polar, de que la derivada, ¿verdad? De cualquier vector unitario es igual, ¿verdad? La frecuencia, al vector velocidad angular omega e, flecha, ¿verdad? Cruz es el mismo vector unitario, como ya hemos demostrado y hemos explicado en el video sobre movimiento polar, ¿verdad? Entonces, introduciendo, reconociendo el significado de cada derivada, ¿verdad? Y introduciendo esta definición de la derivada de un vector unitario, obtenemos que la derivada, ¿verdad? De la velocidad del punto P sería entonces RO', punto, que después vamos a ver que es la misma velocidad de punto O', más RO'P en su magnitud, y derivada de vector unitario se sustituye entonces por protocruz entre omega, ¿verdad? Ya que ese omega, ese vector velocidad angular de cuerpo rígido, esencialmente es omega, ¿verdad? De cuerpo rígido, cruz vector unitario de O'P. Puedo entonces aquí reconocer que este magnitud está acá, y aquí está su dirección, ¿verdad? O sea, puedo pasar este magnitud de RO'P, magnitud, paso a acompañar, ¿verdad? Es un escalar, puedo pasar dentro de protocruz, paso acá, y multiplicado por el vector unitario, los dos sencillamente retornan a su forma original de el vector RO'P, o sea, es el mismo vector nuevamente. Entonces, esta segunda derivada, ¿verdad? De RO'P por ser cuerpo rígido, esencialmente es la velocidad angular, ¿verdad? Vector velocidad angular del cuerpo rígido, producto cruz, el vector mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la velocidad de un cuerpo rígido en movimiento rototrayectorio, reconociendo de que RO', ¿verdad? Es sencillamente la derivada de vector de posición de O', es velocidad de O'. Encontramos entonces la expresión de velocidad de punto P, que es velocidad de O', más la velocidad de este vector O'P que hace el cuerpo rígido, esencialmente es omega, ¿verdad? De cuerpo rígido, el vector velocidad angular del cuerpo rígido, cruz, ese vector que une el punto P, ¿verdad? O sea, ese vector del punto P respecto al origen O', del cuerpo rígido, ¿verdad? Origen de coordenadas anclado en el cuerpo rígido. Esta ecuación, ¿verdad? Es tan sencilla, ¿verdad? Velocidad de P es igual a velocidad de origen igual a velocidad de la referencia cuerpo rígido O', más omega cruz, ese vector que une ese vector posición de punto P respecto a la referencia cuerpo rígido. Se llama ecuación fundamental de la cinemática, ¿verdad? Y expresa que la velocidad de cualquier punto P de cuerpo rígido es la suma de una velocidad debido a la traslación, o sea, esta, ¿verdad? Debido a la traslación, expresada por velocidad de O', más una debido a la rotación del cuerpo rígido, rotación expresada como vector de velocidad angular, ¿verdad? Entonces tengo dos partes, una es traslación, una es rotación, ¿verdad? De acuerdo
con lo que ya hemos visto en los movimientos anteriores, ¿verdad? Movimiento traslacional, solamente existe una velocidad, ¿verdad? Cuando únicamente es rotación, ¿verdad? Movimiento rotatorio, no tengo esto, sino tengo únicamente que la velocidad es igual a omega del eje de rotación cruz la distancia, ¿verdad? Del punto P al eje. Y en ese caso, ya que es general, entonces tengo las dos, ¿verdad? Los dos movimientos, traslación y rotación. Por eso se llama movimiento roto translatorio, ¿verdad? Quizás esta forma matemática de encontrarlo puede sonar un poco más abstracto. Podemos tratar de descomponer gráficamente, ¿verdad? Para analizar el movimiento rototraslacional basado en el principio de constitución de cuerpo rígido, ¿verdad? Donde indica que eso lo vimos en el primer video, ¿verdad? Sobre la definición de un cuerpo rígido, que es que si es un cuerpo rígido, la velocidad de punto P proyectada sobre este eje, R o prima P, ¿verdad? Ese R, ese eje, ese vector, perdón, que une los dos puntos de cuerpo rígido, debe ser igual a la proyección de la velocidad, ¿verdad? De este otro punto Q, en este caso es O', ¿verdad? En ese mismo vector que une los dos puntos. Esa es la definición de cuerpo rígido, es decir, el componente de velocidad de P y componente de velocidad de Q, en este caso nuestro es O', ¿verdad? La proyección de esas velocidades en el eje, en este eje, ¿verdad? Que une los dos puntos P y Q, estas magnitudes que yo marco acá deben ser las mismas, ¿verdad? Para tratarse de un cuerpo rígido, esa condición que debe respetar. Entonces, basándonos en esto, gráficamente podemos decir lo siguiente. Un movimiento general, ¿verdad? Donde la velocidad de punto O', que es un punto de referencia al cuerpo rígido, ¿verdad? Y velocidad de punto P puede dirigirse hacia lugares, hacia direcciones arbitrarias, pero al ser cuerpo rígido, yo sé que la proyección de esas velocidades sobre este vector O'P, ¿verdad? Que son estas componentes de acá y esta componente, es la misma, ¿verdad? Esta y esta es la misma. Por lo tanto, puedes componer gráficamente la velocidad, las velocidades de la siguiente forma. Mantengo velocidad de O' igual, idéntico, pero esta velocidad de punto P puedo descomponer, ¿verdad? Puedo descomponerla como si fuera la superposición o combinación, bueno, o la suma de las velocidades. Una velocidad igual, ¿verdad? En magnitud y dirección a la velocidad que experimenta O', más la otra que es perpendicular a la línea O'P, ¿verdad? Esta que es perpendicular y da como resultado la velocidad inicial, que es esta, ¿verdad? Que es esta. Vean que no hay ningún cambio, ¿verdad? Nada más trato de visualizar y descomponer esta velocidad de punto P como una suma de la velocidad de este punto O', más otra, ¿verdad? Que debe ser esa para que me restaure o me devuelva a la velocidad original del punto P. ¿Ok? Pero entonces esta forma de expresar velocidad de dos puntos de cuerpo rígido se presta entonces para descomponer en dos movimientos. Esa velocidad existe primero, uno que es traslación, ¿verdad? Vean que es un momento cuando O' y P tienen tienen la misma velocidad igual, ¿verdad? En magnitud, también en dirección, ¿verdad? Cuando ambos van en traslación, por eso, ¿verdad? Se llama movimiento traslacional. Entonces, estas dos velocidades indica traslación. Hace falta algo, falta esta componente de velocidad. Pero esta componente de velocidad, de hecho, representa que el punto P tiene, además de esa velocidad O', una velocidad perpendicular a la distancia a vector O'P, donde ya ningún otro punto, digamos, donde ya O' no tiene velocidad porque la traslación ya fue tomada en cuenta. Por lo tanto, esta velocidad de punto P, ¿verdad?
es una velocidad debido a rotación, ¿verdad? Debido a rotación del cuerpo rígido alrededor de O', ¿verdad? Entonces, esta velocidad perpendicular a O'P, sencillamente se puede visualizar como si fuera omega cruz RO'P, y desde donde yo puedo despejar entonces este omega, ¿verdad? Ese vector de velocidad angular, que lo que indica es rotación del cuerpo rígido. Entonces, mediante esta descomposición gráfica, podemos entender con mayor claridad, ¿verdad? De qué se trata un movimiento rototrayectorio, de que siempre uno puede visualizar, tratar de visualizar el movimiento general, ¿verdad? De cualquier cuerpo rígido como una traslación, o sea, como que primero traslada y después rota, ¿verdad? Y la superposición de ambos movimientos me daría como resultado el estado de movimiento general, ¿verdad? Del cuerpo rígido, donde ya las velocidades O' y TP de cualquier dos puntos del cuerpo rígido toma su magnitud y su dirección, digamos, en forma arbitraria, ¿verdad? Aunque arbitraria, igual sigue cierta regla, ¿verdad? Que debe cumplir siendo cuerpo rígido. Pero entonces, esta es eh, una explicación un poco más gráfica, ¿verdad? Para entender y para descomponer, ¿verdad? El movimiento general del cuerpo rígido en traslación y rotación, ¿verdad? ¿Ok? Y la velocidad angular, aquí puede surgir quizás una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé yo, verdad, que cuál punto debo tomar como O' y esa velocidad angular, verdad, cambiaría si yo cambio a otro punto como referencia? Entonces, de hecho, la tesis es la velocidad angular omega cuerpo rígido es único, ¿verdad? Porque la velocidad angular, de hecho, de un cuerpo rígido, esa rotación del cuerpo rígido lo que indica es cambio, ¿verdad? Aunque uno quizás puede ser que tengamos alguna idea o noción de que, mira, es pareciera como que el cuerpo gira, ¿verdad? En este caso, el cuerpo gira alrededor de O', pero no olvidemos de que ya O' también tiene su velocidad, ¿verdad? En realidad, es O' puede ser un punto cualquiera, ¿verdad? No es que gire alrededor de ese punto, el cuerpo rígido, ¿verdad? Pero para descartar esa duda de que cuál es, o sea, si esta velocidad angular cambiaría si yo tomo otro punto del cuerpo rígido como referencia o no, entonces podemos proceder a esta demostración, ¿verdad? Esta demostración quiere decir si asumimos, ¿verdad? Que la velocidad angular es que en ese punto O', ¿verdad? Esa velocidad angular omega O', en el punto O' es diferente a la velocidad angular del punto P, omega P, ¿verdad? Si asumimos que que dependiendo del punto que tomo el cuerpo rígido, tendría velocidades angulares diferentes, podemos observar lo siguiente, ¿verdad? Si yo tomo velocidad, digamos, si tomo al punto O' como origen, igual al punto P, velocidad del punto P, según lo que ya hemos derivado, la ecuación fundamental de cinemática, ¿verdad? De cuerpo rígido, obtendremos de que velocidad del punto P es velocidad de origen O' más velocidad angular de cuerpo rígido en O' cruz RO'P, cruz esto, ¿verdad? Por definición. Y si ahora tomamos al punto P como referencia y vamos ahora por el contrario al punto O' como si fuera un punto de interés, tendremos que velocidad de O' sería velocidad de punto P más omega del punto P, ya que estoy tomando a punto P como mi referencia de cuerpo rígido, ¿verdad? Cruz RPO'. RO'P es de O' a P. RPO' es de P a O'. Pero aquí notamos de que la diferencia entre RPO' y RO'P es la dirección, es un signo. Entonces, este RPO', que es de P a O' por tener a P como referencia, sería igual a menos RO'P. Pero viéndolo así, ¿verdad? Velocidad O' es igual a velocidad P
menos omega P cruz RO'P. Si pasamos este aquí a sumar, llegaría a que velocidad de P es igual a velocidad O' más omega P cruz RO'P. O sea, llegaría a exactamente la misma ecuación, ¿verdad? A esa misma ecuación cuando tomaba al punto P como, cuando tomaba punto O' como referencia. Por lo tanto, como conclusión, podemos concluir que independientemente de cuál sea el punto que toma como referencia el cuerpo rígido, la velocidad angular del cuerpo rígido es único. O sea, no depende de cuál sea el punto que tome como referencia. Y esto también se puede explicar más fácilmente porque velocidad angular es un cambio de ángulo, ¿verdad? En el tiempo. Un cuerpo rígido que rota, ¿verdad? Ese sin importar con respecto a cuál punto rota, en realidad lo que denota es que rote así, ¿verdad? O que rote de otra forma. O sea, como es un movimiento general, puede rotar y trasladar. Ese movimiento, ese omega lo que indica es un cambio de ángulo y un cambio de ángulos, de hecho, ¿verdad? Si ustedes se fijan, un cambio de ángulo no depende, ¿verdad? No depende de de eje, ¿verdad? Lo que indica esencialmente es que existe un deltacita, sencillamente, ¿verdad? Y eso no tiene nada que ver con cuál es el punto que tome como referencia, ¿verdad? Y aquí queda demostrado matemáticamente, ¿verdad? Es decir, de que esa velocidad angular es único, ¿verdad? Del cuerpo rígido y es independiente de donde tome como origen. ¿Ok? Y ahora ya conocemos cómo se expresa la velocidad y su sentido físico, ¿verdad? Que nota traslación y luego rotación. Ahora damos paso entonces a derivar la expresión para la aceleración del punto P. Igual con respecto a un punto O', que es un punto de referencia, ¿verdad? O un punto donde se conocen los datos, ¿verdad? Del cuerpo rígido, ¿verdad? De hecho, la referencia siempre se toma en los puntos donde se conocen algún dato, ¿verdad? De movimiento. Entonces, la aceleración es derivada de velocidad. Nos derivamos la expresión de velocidad o la ecuación fundamental de cinemática, ¿verdad? Digamos, entonces, esta suma de traslación más rotación. Entonces, seríamos el primero y después diríamos el segundo, ¿verdad? Término, pero el segundo término es un producto cruz que contiene dos términos, ¿verdad? Omega y RO'P. Entonces hay que derivar el primero y después derivar el segundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la derivada de velocidad de O', que es un punto de cuerpo rígido, esencialmente es la aceleración. Entonces, esta derivada de velocidad se convierte en la aceleración de O'. La derivada de vector de velocidad angular sencillamente es el vector de aceleración angular, ¿verdad? Y aquí nos queda por indagar qué es la derivada de vector O'P, aunque ya lo hemos indagado antes, ¿verdad? Ya que ese vector O'P, la magnitud es constante, entonces esa derivada únicamente implica la derivada de vector unitario, que de hecho ya la hemos encontrado antes, ¿verdad? Entonces, reescribiendo esto acá, ¿verdad? Entonces, la aceleración del punto P sería aceleración del punto O' más la aceleración angular cruz de vector de O'P más omega cruz, magnitud de O'P por la derivada de ese vector unitario, conociendo que la derivada de ese vector unitario es vector velocidad angular, ¿verdad? Cruz, ese vector unitario mismo, entonces sustituimos esto acá, ¿verdad? Entonces tenemos, lo escribo nuevamente, ¿verdad? Obtenemos esta expresión. Nada más ahora, entonces, en una forma similar a lo que hemos hecho para velocidad, magnitud de vector RO'P acompañaría entonces aquí
con el vector unitario O'P, formaría nuevamente entonces el vector R'P, ¿verdad? En forma vectorial. Por lo tanto, llegando a la expresión de bueno, se reescribió esencialmente esta magnitud para adentro, ¿verdad? Y llegamos al final a la ecuación de aceleración del punto P, ¿verdad? De esta forma. De hecho, hay muchas partes son conocidas. De hecho, este doble producto vectorial la conocimos, ¿verdad? Junto con este alfa, velocidad, aceleración angular, cruz, P, la conocemos ya del movimiento rotatorio, ¿verdad? Y este aceleración O', esencialmente es la aceleración del punto O', ¿verdad? Punto en el que se ancla la terna solitaria, ¿verdad? O sea, la referencia del cuerpo rígido. Alfa, ¿verdad? Flecha es la aceleración angular del mismo cuerpo rígido, donde ya estos últimos dos términos la conocemos ya, ¿verdad? Eh, en el movimiento rotatorio y sabemos de que justamente a lo que se refieren son el movimiento de rotación y ese primero que es la aceleración de la referencia esencialmente se refiere a los efectos de traslación que experimenta el cuerpo rígido y por ende el nombre movimiento roto tralatorio. Aquí hay rotación, ¿verdad? Que son las ecuaciones que ya se encontró en el movimiento rotatorio y aquí está la traslación, ¿verdad? De referencia del cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ya hemos encontrado, ¿verdad? Tanto la expresión de velocidad como de aceleración para el movimiento rototralatorio. Siempre se compone de un término de traslación y otro término de rotación. Queda por contestar una pregunta de que como que el cuerpo como que rota y traslada ahora en algún punto, sea del cuerpo en el espacio, ¿verdad? En un instante dado, donde la velocidad se hace cero, ¿verdad? Este punto se conoce como el centro instantáneo de rotación, ¿verdad? Viene la pregunta de que tengo un cuerpo, ¿verdad? Como comentaba, en un movimiento rototrayectorio. Ahora, ¿verdad? Un punto tal que la velocidad en ese punto sea cero. ¿Ok? Es decir, tengo un cuerpo rígido, ¿verdad? Tengo un cuerpo rígido y tengo una referencia O', tengo un P aquí, ¿verdad? Tengo sus respectivos, digamos, velocidades. Habrá algún punto de cuerpo rígido, ¿verdad? En el movimiento rototralatorio, sea que esa velocidad sea igual a cero. Entonces, como yo siempre parto, ¿verdad? Parto de O a P, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, entonces la hipótesis es, habrá entonces algún punto, digamos, que no sea P, sino que yo quizás buscaría hacia algún lado, por ejemplo, quizás acá, ¿verdad? Habrá algún punto M donde la velocidad sea cero, o sea, donde yo sumando velocidad de O', que es la referencia del cuerpo, más el efecto de rotación, ¿verdad? Que es omega cruz RO', ¿verdad? Que es ese vector, me es cero. O sea, velocidad de ese punto M sea cero. ¿Será eso posible? ¿Existirá ese punto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo puedo encontrar ese vector RO', ¿verdad? Del punto de referencia hasta el punto M, ¿ok? Entonces aquí, esa hipótesis es para comprobarlo, despejamos, ¿verdad? Entonces despejamos omega cruz RO', para otro lado, ¿verdad? Como negativo. Y habría entonces que despejar ese vector RO', ¿verdad? Tengo que despejar ese vector RO', para ver dónde se encuentra este punto M. Solo que como estoy en un producto cruz, no se puede pasar simplemente a dividir el vector velocidad angular omega, ¿verdad? No es tan fácil, pero podemos basarnos, ¿verdad?
En una propiedad muy útil que se llama doble producto vectorial, que es una herramienta muy útil, ¿verdad? Para separar términos de un producto cruz y digamos, dejarlo en función, digamos, como una suma o resta de las direcciones que indica cada uno de los vectores de este doble producto vectorial, ¿verdad? En este caso es A cruz B. Entonces, el resultado sería un magnitud que va en dirección de vector A menos un magnitud en la dirección que va el vector B. Ah, usando entonces este doble producto vectorial y sabemos que lo que queremos despejar, ¿verdad? Es RO'M. Si puedo multiplicar con un producto cruz algo anterior, por ejemplo, si premultiplico por omega, podría entonces separar mediante este propiedad un vector que va, un vector, digamos, un componente, ¿verdad? Que va en dirección de omega y a otro ya quedaría en la dirección de RO'M en una subtracción, ¿verdad? En una resta, entonces puedo despejar fácilmente RO'N, ¿verdad? Con esta propiedad. Por lo tanto, entonces premultiplico, ¿verdad? Entonces, con un protocruz, omega, ¿verdad? A todos ellos, a ambos lados, multiplico con un protocruz, omega. Por lo tanto, llegamos a esta forma, ¿verdad? Omega cruz V, velocidad de O' igual a omega cruz negativo de omega cruz RO'M, vector RO'N, ¿verdad? De forma tal que aplicamos este doble producto vectorial, obtenemos entonces para la parte el término de la a mano derecha, ¿verdad? Aplicamos esta regla, A es omega, B es RO'M, entonces quedaría omega protopunto RO'M en la dirección de omega, más A, ¿verdad? Que es omega al cuadrado, ¿verdad? El magnitud de omega al cuadrado en la dirección de RO'M. Ya entonces, como en un menos, ¿verdad? Entonces cambio de signo acá. Ya me queda entonces RO'M listo para despejar. Entonces paso magnitud, ¿verdad? De velocidad angular al cuadrado a dividir, ¿verdad? Entonces obtengo yo que ese vector que estamos buscando, RO'M, ¿verdad? Que me indica dónde está el punto con velocidad cero, sería esencialmente esta expresión que está acá, ¿verdad? Donde primero es pasando, ¿verdad? Pasando este término negativo a la izquierda, ¿verdad? A sumar, que es ¿verdad? Y pasando a dividir, ¿verdad? Que quedaría entonces acá. Entonces, este término de la mano izquierda quedaría también dividido entre omega al cuadrado. Ok, ahora solo me queda entonces interpretar qué significa esto que obtengo yo, ¿verdad? Que es una suma de dos términos de dos vectores, ¿verdad? Un vector que es dado por ese producto cruz omega cruz v sub 0 prima. O sea, es un vector perpendicular al vector velocidad angular y al vector velocidad de la referencia o' prima, cuerpo rígido. Mientras tanto, este segundo término, ¿verdad? Está en la dirección del vector velocidad angular, ¿verdad? Si tratamos de dibujar esto gráficamente, podemos ver lo siguiente, ¿verdad? Veamos que este vector RO'M, ¿verdad? Es como si fuera este vector que está acá. Este es el punto de referencia O', ¿verdad? O' está aquí. Este es O'. Ese es el punto, digamos, ¿verdad? Está compuesto entonces por un término, ¿verdad? Omega cruz velocidad V de O'. Si revisamos la unidad, ¿verdad? De esto, omega tiene velocidad de radianes por segundo, pero este, está dividido entre la magnitud al cuadrado. Entonces, está dividido entre radianes entre segundo al cuadrado. Y velocidad tiene unidad de, por ejemplo, metro por segundo, ¿verdad? Entonces queda segundo, segundo.
segundo cuadrado, rayones tiene unidad, es 1. Entonces la unidad, ¿verdad? De este primer término queda en unidad de longitud, unidad de metros, por ejemplo, ¿verdad? Es una distancia. Y esa distancia es perpendicular al vector velocidad angular, que es esta, y también al vector de velocidad de origen, de referencia o prima de cuerpo rígido. O sea, esos dos vectores omega y velocidad o prima no necesariamente son perpendiculares, pero esos dos vectores forman un plano, ¿verdad? Dos vectores forman un plano. Entonces, este omega cruz v o prima, que es perpendicular tanto a vector velocidad t o prima, también como a vector velocidad angular, le puedo llamar r o prima m, porque es un vector de distancia, ¿verdad? Además, es perpendicular a ambos vectores, velocidad de punto O', como al vector de velocidad angular, ¿verdad? Ok, entonces le llamo RO'M. Y ese segundo término, ¿verdad? Vean que depende también de ese mismo vector, ¿verdad? El segundo término depende del mismo vector RO'M, depende de ese mismo vector, pero veamos la operación, ¿verdad? Es omega, producto punto, RO'M, es la proyección, ¿verdad? De un producto punto a través de producto punto en la dirección de omega. Y si vemos dos escalares que acompañan, ¿verdad? O sea, aquí es omega, producto punto RO'M, pero aquí tengo, este es un escalar, ¿verdad? Es un escalar, pero tengo aquí también un magnitud de velocidad angular al cuadrado. Si partimos esto, ¿verdad? En dos, uno para este, otro para este, tendría yo dos veces digamos, el vector, eh, digamos, vectores unitarios, ¿verdad? Dos veces en la dirección de velocidad angular. Entonces, este segundo término se puede reescribir como el vector que estamos buscando, producto punto, el vector unitario que indica la dirección de vector velocidad angular en la dirección de vector velocidad angular. Ok, entonces, ¿cómo puedo representar esto aquí? Sabemos de que entonces aquí va vector velocidad angular, ¿verdad? Ese segundo vector es paralelo, ¿verdad? Ya que va en la misma dirección. Nada más que la magnitud depende de la proyección de ese punto M, ¿verdad? La proyección de ese vector que une el punto O' a M en este mismo eje. Es decir, si fuera así, ¿cuál sería esta magnitud? Esa magnitud sencillamente es la proyección de este eje RO'M en este eje, ¿verdad? Que es paralelo al vector velocidad angular. O sea, esa proyección lo que me daría es esta distancia. Por lo tanto, esta distancia, ¿verdad? Le llamo entonces la magnitud de RO'N, producto punto, el vector E omega techo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces uno dice, ¿y qué estoy encontrando ahorita acá? Entonces, en palabras sencillas, lo que me está descomponiendo, ¿verdad? RO'M es un vector perpendicular, ¿verdad? Un vector perpendicular a vector velocidad O', en O', y vector velocidad angular, que es este RO'M, que es este, más otro perpendicular, cuya distancia depende de cuál sea el punto M que yo escojo. Vean que depende del min, ¿verdad? Vean que este RO'M depende de él mismo. Es decir,
Este punto M puede ser aquí un poco más arriba, puede ser un poco más abajo. Sencillamente lo que me define es eh, algún punto que está en este eje llamado E omega techo. Por lo tanto, podemos, viéndolo aquí, ¿verdad? Viendo el sentido físico de esta descomposición, ¿verdad? En dos direcciones perpendiculares, podemos concluir que en realidad no es únicamente un punto donde está este centro instantáneo de rotación, mejor dicho, hay todo un eje, ¿verdad? Es un eje, donde la velocidad es cero, ¿verdad? Entonces aquí en resumen, ¿verdad? R' es un vector de desplazamiento perpendicular a omega y velocidad O', y E omega techo es un vector unitario que indica la dirección de la velocidad angular cuerpo rígido, ¿verdad? Y como decimos, como lo que hallamos es que no es solamente un punto, sino que hay todo un eje, ¿verdad? Todo este eje que es perpendicular a omega, ¿verdad? De cuerpo rígido, en el que velocidad es cero y sobre el que la flecha, ¿verdad? La flecha de vector R'M, que es puede desplazar libremente, ¿verdad? Y la velocidad en todo este eje es cero, ¿verdad? La velocidad es cero. Por lo tanto, por conveniencia, ¿verdad? Yo puedo simplificar el problema y escojo el vector más corto, ¿verdad? Que me tire el vector más corto y en forma perpendicular a este eje instantáneo de rotación, que es el vector más corto, R'M', ¿verdad? De forma tal de que este producto punto de acá, ¿verdad? Este omega producto punto R''M sea cero, porque es perpendicular, de forma tal de que entonces este término de aquí no participe, ¿verdad? Esto es cero. Por lo tanto, entonces yo puedo concluir que el vector que me indica dónde está este eje instantáneo de rotación o el centro instantáneo de rotación, sencillamente es este R'M' igual a omega cruz VO', eh, o sea, vector de velocidad angular cruz vector velocidad de O' dividido entre la magnitud al cuadrado de velocidad angular. Esa sería la ubicación del eje instantáneo de rotación en una forma sencilla. ¿Ok? Y este eje, ¿verdad? Como ya hemos comentado, es paralelo al eje de la velocidad angular omega, ¿verdad? Y entonces se puede concluir, al final de cuentas, que el movimiento general rotatorio también se puede reducir a un movimiento rotatorio alrededor de un eje instantáneo, ¿verdad? Claro, ese eje instantáneo cambia en todo el tiempo, ¿verdad? No es un eje fijo en espacio, por eso es que es un movimiento general rotatorio, pero en un tiempo específico se puede decir que en ese instante específico el cuerpo rota alrededor de este eje instantáneo, ¿verdad? Alrededor de este centro o eje instantáneo de rotación. Eso sería todo en este video. Muchas gracias por su atención.